Hoy mesa en Despierta. Agradezco muchísimo que nos acompañen Esteban Illades y Hernán Gómez. ¿Cómo les va? Buenos días. Señores, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. De bote pronto, ¿caerá Nicolás Maduro con esto? ¿Va a caer Maduro, Hernán? Bueno, mi deseo sería que desde luego que caiga. No siento que lo que está haciendo Estados Unidos y los países de América Latina que están siguiendo, casi alineándose automáticamente a la política exterior de Estados Unidos, vaya a ayudar a eso. No siento que sea aconsejable intentar aislar a un país y romper la posibilidad de interlocución. Creo que nunca ayudó realmente tratar de aislar a Cuba. Creo que al final hizo más poderoso a Castro. Y creo, a fin de cuentas, que lo que están haciendo no es realmente, no es a partir de una preocupación genuina con la situación del pueblo venezolano. Creo que están actuando para el golpeteo político interno en sus respectivos países. En el caso de Estados Unidos, quizás incluso por el contexto electoral de ese país. Y no veo, la verdad, que por ahí vaya a darse una solución al conflicto que se vive en Venezuela. Creo que lo que están haciendo es irresponsable y que puede agravar la situación. Desde tu punto de vista, Esteban Illades. Para que caiga tiene que suceder una de dos cosas, o escalar el conflicto con Estados Unidos, que ya Diosdado Cabello dijo que les iba a quitar la luz y el gas en la embajada, que Estados Unidos siga aumentando la retórica y que incluso Donald Trump, que su sueño es invadir Venezuela, que eso suceda, o que el ejército se voltee contra Nicolás Maduro, ¿no? Lo más probable es lo segundo, aunque falta muchísimo para que eso suceda, porque el ejército ha sido cooptado históricamente por el gobierno a través de prebendas en PDVSA, en la compañía petrolera, por ejemplo. Entonces, mientras tenga ese apoyo, no va a caer. Lo que va a pasar en estos días es que se va a incrementar la violencia, se va a incrementar el desabasto, va a estar la situación peor de lo que estaba antes, pero no necesariamente cara. Yo creo que a la larga Nicolás Maduro tendrá que renunciar a una salida, tendrá que ser una salida negociada para que esto pueda solucionarse. Ahora, lo que tenemos del otro lado es una llamada de Vladimir Putin y una advertencia a Estados Unidos que ni se le ocurre intervenir militarmente. Es como reeditar los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Sí, en cierta forma, lo hablábamos hace un momento antes de entrar a este espacio, Esteban y yo, hay un poco un tufo a años 70 con esto. Desde luego que nunca la historia se repite de la misma manera, pero sí, hay algo de eso, me parece. Yo quiero hacerles un comentario. ¿Mala injerencia de los dos lados? O sea, decir, mal intervencionismo tanto de Rusia, de China como de Estados Unidos y demás. Sí, claro. Sí, y yo creo que China no se ha hablado mucho en esto, ¿no? Estamos hablando de polos, yo decía antes Rusia, Estados Unidos, pero China va a ser un factor muy importante, ¿no? O sea, la compra, aunque PDVSA produzca mucho menos de lo que producía antes, China, Rusia e Irán son los principales compradores, ¿no? Entonces ahí tienes un polo muy importante del cual no se habla. Hablaban hace un instante de salida negociada. ¿Qué se imaginan? ¿Encontrar una figura con la que puedan convivir tanto Maduro como Guaidó, que asuma una suerte de presidencia interina y convoque a nuevas elecciones, o sería ir demasiado lejos? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de una salida negociada? Pues yo imagino algo que la verdad es muy difícil. Recordemos que las pláticas en República Dominicana, las últimas, pues fueron un absoluto fracaso. Claro que tendría que haber una tercera opción, que pues hasta en este momento se ve muy difícil, porque Guaidó realmente es muy belicoso. Guaidó está diciendo, ya está hablando a nombre de Venezuela, mientras que Maduro está hablando también a nombre de Venezuela. Digamos, entonces ninguno de los dos podría ser la salida, ¿no? Tendría que negociarse. Para eso está México, para eso está Uruguay, con esta declaración que dieron hace 2 días. Es una declaración muy buena, la verdad. Tendría que haber una tercera figura, pero dudo que Nicolás Maduro entrara a eso. Yo creo que Nicolás Maduro lo veríamos más bien huyendo en algún momento cuando las cosas cayeran, pero yo no pienso que Nicolás Maduro aceptaría una tercera figura. Yo, de entrada, creo que no debemos confundir a la opinión pública con la idea de que Venezuela tiene 2 presidentes. No estoy de acuerdo, Enrique, Carlos, de que nos refiramos en los medios de comunicación a Juan Guaidó como el otro presidente de Venezuela. Juan Guaidó es un autoproclamado presidente de Venezuela. Imagínense ustedes y díganme si estarían de acuerdo que en 2006, por ejemplo, Venezuela hubiera reconocido a López Obrador como el presidente legítimo de México y los medios de comunicación de ese país se refirieran a López Obrador como el otro presidente de México. Creo que no estaríamos de acuerdo. Yo creo que debemos ser muy precisos. O sea, no hay 2 presidentes en Venezuela, hay un presidente que es Nicolás Maduro, que es el que tiene el control efectivo del territorio. Lo que está haciendo Estados Unidos es irresponsable y puede generar una guerra civil en Venezuela o un conflicto que escale, porque además es contrario a la carta, no solo es políticamente equivocado, sino que es contrario a la Carta Democrática, porque no puedes tú reconocer a un presidente que no tiene
un gobierno, un supuesto gobierno que no tiene control efectivo del territorio. Pero ahora, hay Entonces, división esto es en la un opinión teatro, pública. hombre. Aquí en México, la opinión pública piensa de una forma dividida en cuanto a lo que tú estás diciendo de Nicolás Maduro, contra una posición del gobierno mexicano que mantiene el reconocimiento a Maduro como presidente, ¿no? Claro, a mí nada más me gustaría rebatir eso. O sea, yo creo que la analogía con López Obrador en 2006 no es correcta porque López Obrador no era el presidente de la Asamblea, no era el presidente del Congreso en ese entonces, era el candidato perdedor. Y aquí lo que tenemos también es una interpretación de la Constitución venezolana. Digo, sin ponernos muy técnicos, el 233 y el 333 de Venezuela es en lo que se está amparando Guaidó para tomar esta posición. Una lectura muy cuestionable, pero además, ¿de cuándo acá Estados Unidos se puede volver el intérprete de la Constitución venezolana? A ver, Pero a ver, Estados Unidos no es Guaidó, Guaidó es otra persona. El artículo 232 o 233 no establece, o sea, lo que establece es que a falta, digamos, cuando hay una falta absoluta del presidente, es decir, que éste estuviera imposibilitado de tomar posesión, físicamente imposibilitado, digamos, el presidente de la Asamblea Nacional asumiría la presidencia de forma interina y convocaría elecciones. No es el caso, lo están interpretando así porque están diciendo, pero es que como ese presidente es ilegítimo, entonces significa que no está, ¿no? Es una lectura muy forzada. O sea, yo creo que es una lectura que no tiene ni pies ni cabeza. Y no estoy defendiendo a Nicolás Maduro. O sea, pero la lógica de la oposición es, como Maduro y su régimen han violado la Constitución persistentemente, nosotros, oposición, también la violamos y la interpretamos como se nos antoja. Digo, sin ponerlos muy técnicos, vamos a validar no somos constitucionalistas venezolanos, Hernán y yo. El 233 también establece la revocatoria popular del mandato. Es decir, también se están anclando de eso, que es, se desconoce las elecciones del 20 de mayo del año pasado, en la cual no participa la oposición, en la cual hay un 20% de participación general. Entonces se habla que con las manifestaciones, con la falta de participación, se le revocaría popularmente el mandato. Esa es otra un poco lo que decía interpretación. Esteban hace un rato es, hay instituciones, no solamente alguien que se autoproclama presidente, hay un par de instituciones que lo respaldan. ¿Qué piensas de eso? ¿A cuáles te refieres, Carlos? Hablabas de la Asamblea. Estoy hablando de la... Bueno, sí. De hecho hay un poder paralelo, ¿El porque Congreso? es el Congreso y también hay un tribunal superior Déjeme hacer un de exilio. resumen breve del cuadro de Venezuela, porque es que todo el mundo está hablando de Venezuela y de la situación sin tener antecedentes de los 2 o 3 últimos años. Aquí lo hablamos en su momento, Carlos, pero Venezuela hasta diciembre de 2015 tenía mayoría del chavismo. Y más o menos era un régimen que se podía cuestionar si había o no separación de poderes, pero las elecciones, digamos que por lo menos más o menos la voluntad popular se respetaba. A partir de diciembre de 2015, el chavismo pierde mayoría en el legislativo y en ese momento el gobierno, el régimen de Maduro, decide hacer como si eso no hubiera sucedido. No acusar lo que sucedió en las urnas y dedicarse a bloquear a la Asamblea Legislativa. Inicia una guerra de poderes entre la presidencia y la Asamblea Legislativa. Y hay una situación de ingobernabilidad donde la legitimidad es totalmente cuestionada. Pero a ver, la posición de México. ¿Cómo ven ustedes la posición de México ante esto contra lo que piensa la opinión pública en este mismo país? Bueno, ahí agregaría nada más una cosa, que es el Tribunal Superior de Justicia el que se involucra y desconoce a gente en la Asamblea, lo cual ya te habla de ahí un pleito entre los poderes. La posición de México, para llegar a la pregunta, me parece una posición acertada, contrario a lo que piensan muchas personas. Me parece muy bien que México finalmente se despegue de Estados Unidos. En el sexenio pasado vimos un México muy pegado a Estados Unidos. Yo sé que si Luis Videgaray fuera el canciller en este momento, estaríamos reconociendo a Guaidó sin duda. Aquí me parece muy bien que estemos en un punto intermedio junto con Uruguay, tratando de negociar una salida pacífica. Me gustaría, de mi parte, ver que México hablara de una violación de derechos humanos en Venezuela, cosa que no ha hecho, cosa que sí hizo la Unión Europea, pero me parece muy bien que nosotros nos prestemos para un diálogo entre partes. La posición de México es razonable, me parece que claro que es arriesgada o tratar de mediar, de generar interlocución, claro que hay riesgo de que nos utilicen para ganar tiempo, pero creo que hay dos opciones, digamos. Una es la escalada del conflicto hacia lo militar y otra es la negociación, una salida negociada. No veo demasiadas opciones intermedias entre una y otra. Y de esas dos, prefiero totalmente
la opción negociada. Hay debate en la opinión pública con respecto a la posición de México. Quienes dicen que no estar de acuerdo con la posición de México, el argumento central es, le están haciendo el caldo gordo a un dictador, le están haciendo el caldo gordo al no condenarlo, al respaldarlo. México es uno de los pilares que sostiene a Maduro. ¿Qué piensan de eso? Pues es que Venezuela está viviendo una crisis institucional. Por más que digamos que Nicolás Maduro es un dictador, pues la verdad, los poderes venezolanos pues en este momento no funcionan, ¿no? Entonces realmente, pues tomar partido es muy peligroso, porque también en eso estoy de acuerdo con Hernán. A pesar, o sea, sí existe una interpretación constitucional, pero a fin de cuentas es una interpretación constitucional, es decir, no está escrito en piedra lo que está sucediendo, ¿no? Entonces realmente sí estás tomando partido dentro de la política interna. Claro que nadie está de acuerdo con Nicolás Maduro, nadie está de acuerdo con el hecho de que más de 3 millones de venezolanos hayan salido al exilio de ese país, pero pues tampoco debemos estarnos involucrando en un pleito, en un problema institucional venezolano. Creo que a mí me parece muy bien, la verdad, que México esté ayudando a negociar una salida. A ver, yo quisiera ser muy claro en esto. Creo que México no está apoyando al régimen de Maduro. Sí me preocupa, y lo quiero decir, que haya algunos cuadros del partido gobernante que hayan tenido expresiones de apoyo. Me preocupa mucho la posición de Fernández Noroña, por ejemplo, de irse a la toma de posición de Maduro y tomarse fotos y toda esta cosa. Me preocupa la posición de alguno que otro cuadro de Morena al respecto. Pero creo que son posturas aisladas de gente que no se ha puesto a estudiar bien la situación de Venezuela y no la conoce y está simplemente expresando posturas ideológicas. Eso yo no lo comparto, pero no creo que sea ni la postura general del partido en el gobierno, ni mucho menos la postura de la Cancillería. O sea, yo no veo en la Cancillería, yo veo preocupación en la Cancillería frente a la situación de derechos humanos en Venezuela. Veo también que se puede actuar de otras maneras, quizás no en la relación bilateral, pero en espacios multilaterales no está cerrada la posibilidad de que México siga actuando para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela y de las libertades en Venezuela. Pero hay algo que también hay que considerar. ¿Ustedes han visto el mapa de Freedom House de libertades a nivel mundial? Son más de 40 países considerados como no libres en el mundo. ¿Por qué estamos tan obsesionados con Venezuela y jamás decimos ¿Será nada por la sobre... crisis humanitaria? ¿Por qué condecoramos en 2016 al rey de Arabia Saudita en un año en el que hizo 158 ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué no decimos nada sobre la situación de derechos humanos en China? ¿Es porque Venezuela está en América Latina y entonces nos importaría más? Lo dudo, porque los últimos gobiernos no han tenido realmente un interés mayor en América Latina. Entonces, Venezuela está siendo usado políticamente por varios gobiernos del mundo, México, el gobierno anterior incluido, para un tema de golpeteo político interno. Y me parece muy responsable, porque ahí en medio quedan, en esta locura ideológica derechista, queda la situación de los venezolanos de carne y hueso de los que no nos estamos ocupando. Bueno, ahí diría dos cosas. Primero, es interesante lo que menciona de ciertos sectores de Morena interesados en esto. Pues claro, si se cae Venezuela, se cae el último bastión ideológico de ese sector de Morena, ¿no? Entonces ya no tienen un ancla en el continente a la cual acercarse. Respecto al otro, ¿por qué no se habla de igual manera de Arabia Saudita, de China, más allá de las distancias? Pues porque México y Venezuela pues, están unidos, pues, parte del continente, y porque hay venezolanos aquí, tenemos refugiados venezolanos, tenemos cada vez más, ¿no? Y México, pues históricamente ha sido una voz en América Latina, entonces claro que ha sido la voz fuerte en el vecindario, entonces por eso nos interesa más allá de lo que suceda. Con Venezuela que es casi enfermiza, digámoslo claramente. O sea, yo no sé por qué el tema de Venezuela enciende los ánimos de una manera tan fuerte cuando descuidamos totalmente otros autoritarismos que son mucho peores a nivel mundial. Entonces que México debería tenemos ser relaciones normales con Rusia, tenemos relaciones normales con China, claro, pero como China representa un mercado muy importante, queremos llevarnos bien. Pero China, pero es una dictadura y donde se violan derechos humanos de forma mucho peor que Venezuela. Todo sucede de manera muy silenciosa, eso sí. Digo, si irnos muy lejos, nada más, entonces México debería ser la patrulla del mundo. ¿No? Deberíamos estar buscando en todos lados. Desde luego que no, pero esta cosa selectiva de repente resulta que nos interesan muchísimo los derechos humanos y las libertades en Venezuela y el resto de los autoritarismos del mundo nos tienen sin cuidado, me parece de lo más contradictorio. Es claro que ahí hay una agenda de otro tipo, digamos, que se está utilizando a Venezuela para el golpeteo político interno. Muchísimas gracias por venir. Un gusto gracias. tenerles, Esteban Millares y Hernán Gómez.